De Dios, directa al corazón, en labios del pastor Miguel Ángel Mendoza. Vuelve a llamar que listo estoy, vuelve a tocar mi corazón, ese jardín de intimidad que se marchita si no estás. Vuelve a llamar que atento estoy, quiero escuchar tu dulce voz, ser un secreto entre los dos, la intimidad entre tú y yo. Hola, 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 hola. Saludamos a todos los que día tras día están con nosotros, escuchando siempre el mensaje de las buenas noticias del Evangelio de Salvación. Que les habla es el pastor Miguel Ángel Mendoza Roja, de nuestra congregación Cristo Tu Única Esperanza, de acá de nuestra región de Aysén, Coyhaique, más de 2.854 kilómetros de aquí a Santiago, bastante lejos. Qué privilegio, qué gusto poder compartir día y noche este mensaje que nos da tanta alegría, ¿no es cierto? El poder entender, el poder comprender, el poder que Él nos hace entender, Él nos hace crecer, creer, Él nos hace caminar de una manera justa, ¿no es cierto? Él es el que pone el querer como el hacer, como en otro no lo hizo. Y eso es el favor y esa es la misericordia quien Él tuvo misericordia. Nosotros éramos de la misma masa, somos de la misma masa, éramos de la misma masa, y de esa misma masa Dios nos escogió, Dios nos predestinó, nos justificó, nos glorificó, ¿no es cierto? Porque a Él le dio gana, de la misma masa, esa masa, ¿no es cierto? Una masa donde no entiende, donde no entendíamos, ¿no es cierto? Donde nadie quiere buscar a Dios, donde nadie ama a Dios con todo su corazón. Una de las cosas que Jesús habla a sus discípulos, ¿no es cierto? Habla a la gente que estaba ahí. Amarás a Dios con todo tu corazón. Eso, él estaba diciendo la ley. Él estaba diciendo el mandamiento, lo que dictaba la ley, lo que dictaba el mandamiento. Eso era. Pero más los discípulos estaban con la ley, más los discípulos estaban con el mandamiento en vida, en directo, palpitando, ¿no es cierto? Estaban bajo la cobertura de una ley andando, de una ley, de un mandamiento perfecto, correcto, que era el mismo. Entonces, antes de resucitar en la cruz, antes de ir a ser sacrificado y resucitado, ¿no es cierto? Él estaba hablando de la ley, que la ley, ¿no es cierto? Había que exigía la ley. ¿Qué decía el mandamiento? ¿Qué decía la ley? Amarás a Dios con todo tu corazón. ¿Podremos amar a Dios con todo nuestro corazón? ¿Con nuestra fuerza humana? Obviamente que no. Él pone ese amor en nosotros. Él nos amó primero. Nosotros no los amábamos. Nadie podía amar a Dios bajo los mandamientos. Nadie pudo amarlo. Jesús en la cruz del Calvario hizo por nosotros el trabajo que no podíamos hacer. Hizo la obra completa que nosotros no podíamos hacerlo. Por causa de ese sacrificio, por la obra completa, ahora en nosotros Él puso ese querer, ese amar en nosotros. Porque nadie podría decir yo amo a Dios con todo. Seríamos mentirosos. Seríamos bastante mentirosos si alguien dijera yo amo a Dios con toda mi alma, con toda mi... Claro, a lo mejor de una forma emocional, sentimental, ¿no es cierto? Emoción, claro, a lo mejor lo hemos dicho, pero en la realidad estamos bastante lejos. En que nosotros recordemos de dónde veníamos, recordemos de dónde, que de la misma masa Dios nos sacó y nos hizo vasos de honra. Él escogió y sacó de esa misma masa, éramos de la misma masa. Solo que nos escogió, nos apartó, y de esa misma masa que era para ser
un vaso o un tarro para la basura, hizo un vaso de honra para beber. Entonces, y ese es su amor, porque nosotros no podíamos hacerlo. Entonces Jesús estaba hablando que el mandamiento exigía eso, que la ley hablaba de eso, porque realmente eso es lo que exigía la ley, porque había que colocar un parámetro, había que amar al Señor, había que con toda nuestra alma, pero en Cristo lo podemos hacer. Y si lo hacemos en Cristo, no porque yo hice más. Hoy día Dios no cambia, Dios nunca va a cambiar. Él es infinito, por eso que Dios no se puede comparar, es incomparable, no se puede comparar, no se puede sondear, es insondeable. Su amor es insondeable de la manera que Él tiene misericordia. Por eso que nuestra misericordia está tan lejos de nuestra misericordia, que muchas veces alguien nos molesta por una X situación. A mí me molesta porque es alcohólico, a mí me molesta porque es drogadicto, a mí me molesta porque es un adúltero, porque es un fornicario, ¿no es cierto? A mí me molesta porque es murmuradora, es mentirosa, es complicada, es complicado. A mí me molesta porque su condición, porque tiene sus hormonas desordenadas. Me molesta su condición porque es homosexual, es lesbiana, me molesta. Entonces muchas veces nosotros actuamos como que nosotros no somos de la misma, como que no veníamos de la misma masa. Y si Dios nos escogió, ¿no es cierto? Si Dios nos apartó, fue por misericordia. Entonces mínimo, es decir, mínimo es poder aceptar y conversar y charlar con aquellos que necesitan el mensaje de salvación. Por eso es que nosotros nos ha encomendado buscar la oveja perdida, ¿no es cierto? Él lo escogió ya, él ya tiene determinado, predestinado, ¿no es cierto? Desde antes de la fundación de la tierra. Él ya tiene escogido, Él ya tiene todo planeado ya. Pero nuestra pega es predicar, hablar de la buena noticia, es entregar el mensaje de salvación. Y eso uno lo hace por gratitud, no porque tengo que hacerlo, no, es porque es por medio de gratitud, ¿no es cierto? ¿Ha escuchado usted? No tengo cómo pagarle a Dios, nadie puede pagarle. Dios ya pagó todo. Es que me siento endeudado con Dios. No se sienta endeudado. Dios ya pagó todo. Solo seamos agradecidos. Ve que cambian los parámetros ya. Nuestro lenguaje evangélico, nuestro lenguaje, ¿no es cierto? Tan único, ¿no es cierto? Tan único que de repente hay cosas que nosotros hablamos de una manera tan humana. Y queremos pagarle a Dios siendo que Él ya pagó todo. Claro, ¿qué es lo que sentimos? Que no sabemos, claro, que no lo hacemos por maldad, sino que lo hacemos porque hay ignorancia de cosas, porque no sabemos cómo demostrar, cómo tenemos, ¿qué es el sentimiento? Y realmente no lo hemos entendido, es gratitud. Y por eso predicamos, y por eso dice, salgan a buscar la oveja perdida. Ahora, buscando la oveja perdida no significa que yo voy a buscar al hermano que no se está congregando, a la hermana que se enojó y se fue, al hermano que no le gustó algo y se fue de la iglesia. No se trata de ese hermano que está luchado, que está enojado, que está molesto, que está cabreado, que está... infines de cosas, ¿no es cierto? No está hablando de esa oveja perdida. Es una oveja. Son ovejas. Está hablando en plural. Oveja, ¿no es cierto? Está hablando, salgan a buscar la oveja perdida. Ahora, ¿qué significa la oveja perdida? Dios ya tiene, ¿no es cierto?, determinado, ¿no es cierto?, un número de cantidad. Cuando hablamos de las 100 ovejas,
eran 100 ovejas y salió a buscar una y dejó las 99. Claro, porque Dios viene a buscar un número determinado, no un número indeterminado. Él sabe ya cuáles son sus escogidos desde antes de la fundación de la tierra. Él sabe ya cuáles son sus hijos. Él sabe por cuál él dice que no ha perdido ninguno. Padre, los que me has dado no he perdido ninguno, lo tengo en mis manos. Él los conoce. Él conoce nuestros cuántos cabellos hay, ¿no es cierto? Nosotros amamos mucho a nuestros hijos, ¿no es cierto? Pero no sabemos cuánto cabello hay en su cabeza. Pero más Él sí lo sabe. Nosotros queremos mucho a nuestros hijos. Pero ¿usted sabe cuántos pelos tiene su hijo? ¿Cuántos cabellos en su cabeza tiene su hijo? No, pero Él sí sabe. Él lo conoce. Yo sé que está hablando simbólicamente, ¿no es cierto? Es tanto que Él no conoce. Él sabe, ¿no es cierto?, cuál es nuestra situación. Entonces, de la misma masa, Dios nos tomó, nos escogió para salvación, porque a Él le dio la regalada gana. Ese es nuestro mensaje que quiero compartir el día de hoy. El Padre enviando a su Hijo, ¿no es cierto? Y su Hijo enviando luego a su Espíritu, al Espíritu Santo. Un equipo de trabajo increíble. Ellos estando ahí un solo, ¿no es cierto? Son uno solo, haciendo los tres el trabajo, unificado, ¿no es cierto? Para eso Dios nos hizo libre, para eso Dios nos salvó, para que pudiésemos ir al Padre con toda libertad. Eso es la pega que hizo nuestro hermano mayor, para que nosotros pudiésemos entrar por su obra, por su pago, por su justicia, no por mi obra, no por mi justicia, sino que por lo que Él hizo en la cruz del Calvario al resucitar. Él nos hizo entrar confiadamente al trono de la gracia de papá, y por eso que podemos disfrutar, podemos decirle papá, ¿no es cierto? Yo recuerdo la oración que le decía: ¿cómo podemos orar, Jesús? Maestro, enséñanos a orar. Oren así, miren: Padre nuestro. Y yo creo sus ojos mirándose todo así: Padre nuestro, porque no era un lenguaje en ello, ¿no es cierto? No había un lenguaje de padre, de Abba Padre. Entonces, Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces, Dios preparando todo lo que iba a pasar para que pudiésemos hablar abiertamente de lo que disfrutar de los beneficios. Y para poder disfrutar de los beneficios, lo que hemos estado hablando, conocer los atributos de Dios, de un Dios insondable, inescrutable, ¿no es cierto? Un Dios poderoso, infinito, un Dios que no cambia, no es cambiante, lo que hablábamos ayer, ¿no es cierto? Y montones que vamos a estar viendo durante todo este mes, los atributos de nuestro Dios. Veamos qué dice la parábola de la oveja perdida. Dice de esta forma: los cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama a menudo venían a escuchar las enseñanzas de Jesús. Por eso los fariseos y los maestros de la ley religiosa se quejaban de que Jesús se juntaba con semejantes pecadores y hasta comía con ellos. Imagínense, se juntaba con ellos, tenía a sus discípulos, tenía a su gente, tenía a sus alumnos que estaba preparando, pero también él, ¿no es cierto?, los dejaba e iba, ¿no es cierto?, y iba a compartir con ellos, iba a comer con aquellos pecadores, ¿no es cierto?, aún a pesar de sus circunstancias, pero él estaba en ese trabajo, estaba con la oveja perdida. Ahora está hablando en plural, la oveja perdida, está hablando en plural, ¿no es cierto? ¿Qué es buscar la oveja perdida? Cuando uno entrega el mensaje, esa oveja, que es oveja, pero aunque la oveja no conoce, no sabe, no se manifiesta todavía, ¿no es cierto? Aún no se ha convencido, el Espíritu Santo no lo ha convencido de su pecado,
¿cierto?, del pecado, justicia y juicio, pero es escogido, es una oveja, aunque ella no la sabe. Es por eso que con nosotros, cuando hacemos la pega, el trabajo de predicar el evangelio, recepciona, la oveja va a recepcionar, va a oír. Mi oveja conoce mi voz. Entonces ellos atrapan eso porque ya son escogidos, ya están apartados desde antes, luego que en ese momento se manifiesta la salvación en ellos, se manifiesta la obra salvadora, se manifiesta esa fe, esa creencia, ese confiar en que Cristo es nuestra redención, nuestra ayuda en nuestra vida. Entonces dice, hasta comía con ellos. Entonces Jesús les contó la siguiente historia. Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, ¿qué hará? ¿No dejará las otras 99 en el desierto? ¿No en el abrisco, en el desierto? ¿Y saldrá a buscar la perdida hasta que la encuentre? Y repito, no está hablando de un hermano descarriado, una hermana que se descarrió, que no quiere más con la iglesia, o ya no siente ganas de orar, está mal, se siente complicada. No está hablando de esa oveja. Está hablando de una oveja perdida, porque ella es oveja, ¿no es cierto? Está hablando de una oveja, pero una oveja perdida. Es aquella persona, lo que estábamos hablando, que es salvada, pero aún no la sabe. Se tiene que manifestar eso, esa salvación. Entonces no está hablando, porque muchas veces lo ocupamos como busquemos la oveja perdida, vamos a buscar al hermano que ya no quiere ir a la iglesia, que ya no quiere cantar, no quiere leer la Biblia, está luchado y con tantas cosas que está cansado, ya no quiere más. No está hablando de esa oveja. No está hablando de esa oveja. Sí, está complicada, sí, ¿no es cierto? Que es como la parábola del hijo pródigo. Sí, es otra cosa. Pero ahí Dios nos sale a buscar. No dice, vayan a buscar la oveja perdida, vayan a buscar la oveja que está mañana. No, dice, vayan a buscar la oveja perdida, aquellos que necesitan el mensaje para predicarle el mensaje y el Espíritu Santo los convenza de pecado, de justicia y de juicio. Esa es la oveja perdida que tenemos que buscar. Ahora no significa que uno no sé, mandar un WhatsApp, de repente ir a visitar, no. Pero el énfasis de la oveja perdida son aquellos que han sido escogidos desde antes de la fundación de la tierra. De eso. Entonces dice, si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, ¿qué hará? ¿No dejará a las otras 99 en el desierto y saldrá a buscar la perdida hasta que la encuentre? Y cuando la encuentre, la cargará con alegría en sus hombros y la llevará a su casa. ¿Dónde? A su casa. Está hablando de la presencia del Padre en la casa, en su presencia. La llevará a su casa, el lugar de refugio donde está la presencia de Dios. Entonces, cuando llegue, llamará a sus amigos y vecinos y le dirá, alégrense conmigo porque encontré mi oveja perdida. De la misma manera, hay más alegría en el cielo por un pecador perdido que se arrepiente y regresa a Dios que por 99 justos que no se extraviaron. Ahí lo está diciendo todo. De la misma manera, hay más alegría en que cuando uno va a buscar la oveja perdida, suelta el mensaje de la buena noticia, no de las malas y viejas noticias, sino que las buenas noticias de salvación, que Dios nos ha salvado de pura gracia y ha muerto en la cruz del Calvario y resucitó, ¿no es cierto? No existe ese crucifijo, sino que existe Cristo glorificado y honrado. Cuando entregamos ese mensaje, esa persona se manifiesta y el Espíritu Santo comienza a convencerlo de pecado, de esa misma masa, ¿no es cierto?, que nos tomó de ahí
y nos escogió, nos predestinó, nos justificó, nos glorificó. ¡Qué tremendo el poder tener ese privilegio que Dios haya hecho! ¿Qué más gratitud podríamos tener por eso? Que no lo merecíamos de ni una o de otra forma. No podíamos ser merecedores de nada. Ya estábamos predestinados a salvación, solo faltaba que se manifestara en nosotros. Y así hay muchos más. Imagínense si le falta uno. Al tomar a esa que le falta a uno, la alegría, ¿no es cierto? Y Dios viene a buscar a su iglesia. Dios viene a buscar un número determinado de que Él ya escogió. Un número determinado de aquellos que Él ya llamó, escogió, justificó, glorificó. Solo tiene que manifestarse esa obra salvadora, redentora en aquellas personas. ¿Cómo no salir a predicar? ¿Cómo no salir y tomar las redes sociales, tomar radio, aún donde uno ande, ¿no es cierto? De repente estoy con la tarjeta y se ha aprobado. Dice, así será, que si estaremos aprobados o no aprobados. Pero ¿sabe usted que algún día Dios nos va a pasar, ¿no es cierto? Si somos aprobados o no aprobados, ¿no es cierto? Si hemos sido redimidos por la obra de Cristo, por la sangre de Cristo, y comienzo a predicar hasta con eso. Aprobados. ¿Estaremos aprobados? ¿Sabe cuál es la mejor aprobación que puede haber? ¿Cuál, me dice? En que algún día, cuando Cristo regrese por segunda vez y encuentre fe en nosotros, una fe activa, creyendo, ¿no es cierto?, confiando en Él, nos encuentre aprobado. Y no por lo que hayamos hecho, sino que por lo que Él hizo por nosotros. Y así, sucesivamente, mucha gente en tu negocio, donde esté. ¿Por qué? Porque hay una gratitud y hay un sentir en nosotros, ¿no es cierto?, de que aquellos que son escogidos puedan ser manifestada la obra redentora. Esa es nuestra pega, ese es nuestro trabajo. Entonces, de la misma manera, hay más alegría en el cielo por un pecador perdido que se arrepiente y regresa a Dios, que por 99 justos que no se extraviaron. No, están ahí. No están extraviados. Si son hijos, van a volver a casa. Van a volver a casa. Ahora, ¿qué significa volver a casa? Volver a hablar con Dios y Señor, estoy mal. Señor, quita de mí. Me falta esto de... todavía ando con falta de perdón. Todavía tengo... atado en mi vida, ¿no es cierto?, cosas que suceden en mi vida. Todavía no he crecido en la salvación. Y gracias porque he sido salvo, pero no he crecido en la salvación. Ayúdame a poder crecer. Y eso pone el deseo, ¿no es cierto? El que es oveja vuelve de nuevo, el que es hijo vuelve a la casa. Pero buscando la oveja perdida, me está hablando de alguien que necesita que se manifieste la salvación en la vida. No es nuestro hermano querido que se enojó y ya no quiere nada con la iglesia, ni con el pastor, ni con la hermana tanto, ni con el hermano Juan Perico Los Palotes, ni con nadie. No es él. No están extraviados. Sí, están ahí, hay cosas que en ellos, pero al recapacitar, ve que ellos, al ver que ya toparon fondo, tienen hambre y vuelven a casa. El verdadero hijo, la verdadera oveja, va a volver de nuevo a comer de la palabra de Dios, a comer porque hay hambre, porque el sistema del mundo no le va a dar de comer, porque el trabajo, porque el éxito, el resultado, la economía, las cosas materiales,
tantas cosas, no le dan de comer. Nada lo sacia. Solo Él sacia nuestra alma, nuestra sed y nuestra hambre. Solo en Él. Por eso yo soy el pan de vida eterna. Si el que de mí bebiere de esa agua, ¿no es cierto? Ahí cuando se encuentra con la mujer en el pozo, qué lindo, qué maravilloso. Sé que has tenido 5 hombres, pero de esos 5 hombres aún tienes sed. Y por eso es que buscas y buscas. Y tienes sed, tienes necesidad, tienes hambre. No te has llenado todavía, porque ninguno de ellos, nada puede llenarnos. Ni aún nuestros hijos, ni aún nuestra esposa, ni tu esposa. Nadie puede llenar ese vacío, nadie puede saciar esa hambre. Solo el poder de Dios puede saciar mi sed. Solo Él puede saciar esa hambre, esa sed en tu vida. Solo Él. Has recorrido por tantos lugares, has recorrido por tantos, pero vas a tener que topar fondo, vas a tener que llegar a fondo, vas a tener que estar ahí, caer a tierra, comer tierra, para poder recapacitar, ¿no es cierto? A nosotros nos gustan los porrazos, nos gusta, ¿no es cierto? Cuando alguien le dice, uno le dice a sus hijos, y te vas a caer, cuidado, te vas a caer, y se cae. A porrazo vaya a aprender, ¿no es cierto? Típicas frases, ¿no es cierto?, de los papás. Y uno sigue la tradición. Entonces, nos gusta aporrearnos, nos gusta. Esa es nuestra carne, ese es nuestro orgullo, ese es nuestra humanidad, nuestro humanismo que hay en nosotros. Es por eso que es tan fuerte esto de la salvación, es tan grande, ¿no es cierto? Si la salvación dependiera de mí, dependiera de ti, estaríamos todos perdidos. Por eso es que depende de Él. Estamos tomados de su mano. Entonces muchas veces pretendemos que somos algo, siendo que Dios dice que no somos nada. No somos nada. Y aún así, de la nada, de esa masa, Dios tomó a lo escogido, no escogió, de pura misericordia. Entonces cuando nosotros pretendemos y toca nuestro orgullo, toca porque nos creemos algo, pretendemos y nos creemos algo, y eso choca. La gracia choca con el humanismo, la gracia choca con el orgullo, con la soberbia. ¿Por qué? Porque está ahí como una punzada, ¿no es cierto?, al corazón, porque nos está indicando que la cosa no es así, que la salvación no depende de ti, que esta salvación que tengo, que Él la ganó con su obra, no con mi obra, ni con tu obra, depende de Él. Menos mal que depende de Él. Pero ¿sabe cuál es? No puede ser. Tengo que cuidarla con temor y temblor, dice su palabra. Y comenzamos a repetir palabras y palabras fuera de contexto. Guardar la salvación significa no pretender que yo la sostengo, que yo la guardo, de que yo la sostengo. ¿De qué yo tengo que guardarme en la salvación? De no agregarle levadura, no agregarle mi fuerza, ¿no es cierto?, sudor, el pretender que con mi fuerza, mi sudor, con mi obra, yo mantengo mi salvación en Cristo. Eso es decir que la obra de Cristo fue incompleta. Entonces eso nos cuesta. La inhabilidad de elegir. Nosotros tenemos la inhabilidad de elegir, de creer, de aceptar. Esa es la inhabilidad del hombre.
inhabilidad del hombre. No podemos coger, no podemos creer, no podemos amar, no podemos aceptar. Si no hacíamos nada de eso. Era una masa de la nada. Éramos una simple masa, una nada. Y Dios nos tomó de pura gracia. La gracia implica que no hay mérito en quien lo recibe. No hay logro, un premio por aquellos que reciben la salvación. Esa es la gracia. No lo merecíamos. Por ningún lado. Aunque lo queramos meter por acá, no tiene que haber algún lugar donde que yo, alguna forma yo tengo que haberlo ganado. Porque si yo pienso que lo pierdo, porque yo pienso que lo gano. Entonces, no hay por dónde. Y ocupo un versículo para allá, y ocupo un capítulo por acá. Y al final me hablan. El guardarme. ¿En qué sentido? No agregarle. Como Pablo decía a Pedro, no le agregues circuncisión a la salvación. Hay gente que se para por los incircuncisos. Hay gente que se para de la mesa porque se siente un homosexual a la mesa. Hay gente que se para porque se siente un alcohólico, porque está hediondo. Pero ¿sabe usted que el orgullo también es mal olor ante Dios? Pero usted ni yo lo sentimos. El celo, la envidia, el orgullo, la soberbia ante Dios es olor podrido. ¿Por qué no se nota? Entonces eso es no amar a la oveja perdida. Si Jesús se sentó con ellos, dejó la 99 y se fue con ellos, ¿no es cierto? Y comió con ellos. Aquello que los religiosos. Esa es nuestra realidad. Y todos aquellos que no aman a la oveja perdida tienen un mensaje, un evangelio moralista, moral, no de salvación, no el evangelio de gracia y de salvación. Pretendiendo que nosotros somos superiores. Si Dios nos cogió de la misma masa, si estábamos ahí mismo. No, es que yo le mandé un WhatsApp a Dios para que me aceptara. Es que yo le mandé un correo al Señor, yo lo llamé por teléfono y yo lo llamé y yo lo acepté. Yo lo acepté en mi corazón a Él. Así que Él vino y me pidió por favor, porfi, acéptame, y yo lo acepté. Ese es nuestro evangelio. Ese es nuestro pensamiento que tenemos. Siendo que Él nos aceptó a nosotros. Nosotros tenemos la inhabilidad de aceptar, de creer, de confiar, de amar con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Por eso que Cristo en la cruz lo hizo por nosotros. Y por eso es que es más fácil ahora amar, es más fácil ahora ir a buscar la oveja perdida. Aquello, ¿no es cierto?, que si nos encontramos y aceptan a Cristo, ¿no es cierto?, y ven que tenemos que desaprender de cosas y se encuentran y el Espíritu Santo los convence de pecado, ellos son escogidos. De aquellos que se encuentran con el mensaje de salvación, porque oyen mi voz. Oyen mi voz. Y al otro lado, muchas ovejas que se le ha manifestado, ¿no es cierto?, la salvación, pero están indiferentes, están molestos, respiran por la herida, hablan por la herida, ven por la herida, oyen por la herida, caminan por la herida, hacen todo por la herida. Entonces, no ven que la herida de Jesús llevó todo, sino que ven su herida. Y no disciernen el cuerpo de las heridas de Jesús, disciernen su propia herida. Y empiezan ahí un círculo vicioso. Mas Dios, en su misericordia, los escogió a ellos.
Por eso es que tienen que topar fondo. Es tanto que llegan a tan al fondo, comer tierra, que tienen que comer algarroba, estar con los cerdos, y tienen que recapacitar. El hijo, la oveja, recapacita y vuelve a la casa del Padre. Vuelve a la casa del Padre y le pone calzado. El calzado significa que es hijo. Siempre ha sido hijo. Los dos eran hijos. Los dos eran hijos. Entonces, ¿qué significa andar descalzo? Esclavo. Entonces, esclavo del pecado, esclavo ahí, aunque Dios les quitó el pecado, lavó el pecado, ¿no es cierto?, de aquel grupo, ¿no es cierto?, que escogió, no del mundo, sino que clavó el pecado, ató el problema del pecado y lo clavó. Pero el problema es que vive como un pecador. Porque no crecemos en la salvación. Entonces mucha gente tiene la meta de ser salvo. No, nuestra meta es, y Pablo dijo que es llegar a ser como Cristo, en nuestro carácter. Conocer los atributos de Cristo, conocer los atributos del Padre, conocer los atributos de Dios. Dejar que el Espíritu Santo nos revele, nos recuerde su palabra, lo que estudiamos. Todo un trabajo en equipo. Todo un trabajo de equipo. El número 100 está hablando de una totalidad en el griego. No es un número, ¿no es cierto?, sino que no es algo literal, sino que es un número, ¿cierto?, una totalidad de lo que Dios ha escogido para salvación por misericordia. Por misericordia. Entonces Dios nos dice salir a buscar. Tugar. ¿Se acuerdan cuando jugamos? Salir a buscar. Tugar. Esa es nuestra pega. Y Dios nos va a dirigir. Y va a convencer a aquellos que ya son escogidos, ya son predestinados, son salvados, son justificados, han sido glorificados. ¡Qué tremendo! Esa es nuestra convicción. Aunque ellos no lo saben. Aunque ellos no lo saben. Entonces, eso es lo que hoy quería compartir el día de hoy. Es tiempo que nosotros cambiemos nuestra manera de pensar. Hay tanta gente, ¿no es cierto? Y sé que van a ser salvos, pero sé que cuando se complete esa totalidad de lo que Dios ha escogido a los que tiene de su mano, yo sé que vendrá a buscar a su iglesia. Movámonos, oremos, estudiemos su palabra, indaguemos hasta lo profundo de su palabra para conocer las riquezas del reino de Dios. Que el Dios de paz y de gracia nos ayude a poder entender cada día, porque sin gracia es imposible tener paz. Sin gracia es imposible poder hablar con papá en plena paz. Recuerde que éramos enemigos. Esa masa era enemigo. Y de esa masa Dios tomó y nos hizo amigos por su obra completa, suficiente y completa. No hay nada que nosotros podamos hacer ahí. No hay nada que nosotros podamos ahí añadir algo a la salvación o involucrarme en esa salvación. No. Solo predicar su palabra para que aquellos se manifieste la salvación en sus vidas. Muchas bendiciones. Será hasta la próxima transmisión. Chao, chao.